Bienvenidos al primer programa de EduBudismo. Yo soy Shakti. Y yo soy Raya. Namaste. En el occidente somos conocidas como Johanna Ressel y María José Reichenbach. En este video les vamos a hablar un poco sobre la filosofía del budismo y cómo ésta expresa la educación en base a las preguntas: ¿qué es educar? ¿Para qué educar? ¿Cómo debemos educar? Y sobre qué debemos educar, todo de acuerdo al budismo. Exacto. Bien. ¿Qué es el budismo? El término budismo es complejo de explicar en su totalidad en pocas palabras. Sin embargo, de manera general, se puede decir que es un sistema filosófico-religioso que se ha desarrollado mayormente en el mundo asiático, principalmente en la India, en China, en Tailandia, Vietnam, entre otros. Es importante mencionar que el budismo, a pesar de ser un sistema filosófico-religioso, no considera que existe un Dios que ayuda a las personas a liberarse del sufrimiento, sino que todas las personas tienen esa capacidad, pero no estamos acostumbradas a desarrollarla. De la misma manera, este sistema tiene como fundamento la idea de que las personas sufrimos porque tenemos apegos y miedos a los cuales nos alejan de la verdadera felicidad. Además, las prácticas principales del budismo, el yoga y la meditación, ayudan a las personas a desarrollar un autoconocimiento profundo, a alcanzar la verdad y a librarse del sufrimiento. Asimismo, el budismo da mucha importancia a la enseñanza, ya que ésta permite alcanzar la sabiduría y la verdad. La sabiduría no es el medio, es la enseñanza. Lo último mencionado se relaciona con otra creencia del budismo. El maestro Raúl Aguapola dice que la verdad y la liberación se alcanzan a través de la práctica, no solo del conocimiento intelectual. Es decir, que el budismo no debe considerarse como un manual que después de ser leído y comprendido se puede llegar a la felicidad y a la liberación. La práctica dentro del budismo es un elemento esencial. Shakti, ¿qué relación tiene el budismo con la educación? A ver, Raya, en realidad la parte educativa de la filosofía budista llama la atención porque expresa que cada ser humano tiene el potencial para realizar el estado de sabiduría fundamental, ya que es una parte intrínseca de nuestra naturaleza y no algo que se obtiene externamente. Sin embargo, la mayoría de nosotros ha llegado a confundirse a través de conceptos erróneos, generales, mucha materia científica, mucha memoria, y por lo tanto no somos capaces de realizar este potencial. Si nosotros nos abrimos a través de esta confusión, la aceptamos, desarrollaremos esta parte intrínseca de nuestra naturaleza y por lo tanto el budismo es un sistema educacional que tiene por meta el recobrar nuestra propia naturaleza y sabiduría interna mediante las prácticas del yoga y la disciplina mental. Shakti, por favor, cuéntanos, ¿qué es educar según el budismo? Muy bien. Educar es abrir la posibilidad para que se puedan formar diversas personalidades auténticas y no instruir una personalidad adecuada que pueda encajar en la sociedad o en la religión en la que se crece. Puesto que cada individuo puede conocerse a sí mismo como un ser único y distinto mediante todas este tipo de prácticas que realizamos. Educar es abrir y ofrecer como maestros el espacio para que cada estudiante pueda conocerse a sí mismo dentro de su espacio de vida. Educar, además, es ofrecer, guiar, facilitar y compartir herramientas valiosas adquiridas por propias experiencias. Entonces, educar no es transmitir ciertas destrezas y conocimientos por parte de maestros que solamente repiten lo que ellos mismos han conocido, sino que puedan adaptar a cada individuo y que ellos mismos puedan adaptarse y respetar ese proceso de adaptación y de la propia práctica de introspección que se puede lograr mediante todas las prácticas de meditación, de yoga y en general de encontrarse a sí mismo. Muy bien, Shakti. Y entonces, ¿la educación según el budismo solo se trata sobre el individuo o también sobre un colectivo? Totalmente. El trabajo individual es únicamente el proceso de poder conocerse y después de hacer este proceso uno sabe
que el trabajo y en general la visión es ayudar a otros, es hacer el bien a otros, y aparte de esto habla mucho del apego. El apego, como hemos leído en muchas lecturas, es como un vínculo, pero en este caso el budismo, el apego es algo que puede ser contraproducente. Y la idea es desapegarse de todas estas, pueden ser consumismo, puede ser demasiada lectura, puede ser mucha presión social. La idea es poder desapegarse de esto para en este momento saber que es realmente bueno. Claro, y también incentivar a otros a hacer lo mismo, ¿verdad? Exactamente. El budismo es una herramienta donde uno aprende de sí mismo para poder hacer el bien a otros y que ellos hagan lo mismo con otros y con otros. Perfecto. Entonces, Shakti, ¿para qué debemos educar según el budismo? Es importante mencionar a Bodhi que la palabra educar en el budismo se entiende como traer a la luz o guiar. Entonces en el budismo se educa para que las personas aprendan a traer la luz a su propio ser. Entonces la educación es que cada persona logre aceptarse a sí misma, aceptar su realidad y trascenderla. La educación sirve para que cada persona alcance, mediante prácticas que requieren del autoconocimiento y la autorreflexión, llegar a conocer la verdadera felicidad. Conocerse a sí mismo, no sufrir, aceptar las emociones, la aceptación de uno mismo y también mediante la autoobservación y autorreflexión, las personas deben llegar a guiarse por la generosidad, la honestidad, la veracidad y por el espíritu del autosacrificio. Bodhi también explica que un problema grande de la sociedad del mundo del occidente es que la educación se ha vuelto muy comercial y en la mayoría de casos lleva a las personas únicamente a memorizar hechos y procedimientos que llevan a cabo un rol determinado por el mundo comercial y más no por lo que realmente necesita el ser humano, que es sobre todo conocerse a sí mismo y realmente tener una íntegra relación con sí mismo y el espíritu. Muy bien, gracias, Shakti. Otra cosa que creo que es importante analizar, Raya, es cómo deberíamos educar. Bueno, Shakti, la educación budista en realidad es una educación que requiere de mucha disciplina. Obviamente no todas las personas se pueden convertir en monjes y monjas budistas. Sin embargo, existen formas en las que podemos acoplar las prácticas del budismo a una educación no quiero decir tradicional, pero más común, más de ir a una escuela en lugar de a un templo. Entonces, lo que primero hay que tener en mente es, cuando pensamos en cómo educar, es importante pensar en la práctica. La práctica dentro del budismo es esencial y esto se hace mediante diferentes tipos de yoga y de meditación. ¿Y realmente qué es el yoga? El yoga es una actividad que requiere del adisciplinamiento del cuerpo y de la mente. Entonces trabajas las dos cosas simultáneamente. Incluso existen estudios científicos como algunos de Adele Diamond que explican que el yoga es una de las actividades que más ayuda a desarrollar las funciones ejecutivas del cerebro que son esenciales para aprender y en general para tener éxito como persona en la vida. Entonces existen diferentes tipos de yoga, entre estas del Hatha Yoga o el Kundalini Yoga. Las diferencias son sutiles. Por ejemplo, el Hatha Yoga requiere de más esfuerzo físico, más trabajo físico, mientras que el Kundalini Yoga, a pesar de que sí tiene mucho trabajo físico, también hace un enfoque más grande en el trabajo de la mente, de controlar la mente, que se complementa con la meditación. Las meditaciones que se practican tienen diversos enfoques y diferentes formas de realizarse. Por ejemplo, existe la Vipassana. Esta consiste en enfocar la respiración y observar las sensaciones que surgen para aceptarlas sin dejar que la mente se apegue a estas. Otros tipos de meditación y yoga implican aprender a controlar la mente, conocer y entender mejor el cuerpo. Sin embargo, en general estas prácticas tienen el fin de desarrollar un autoconocimiento profundo e introspección que eventualmente nos llevan a una meta final de vida que es conocer la verdadera felicidad.
no depender de los apegos para tener felicidad, porque al final eso no es felicidad, sino encontrar la verdadera felicidad por uno mismo a través de estas prácticas. Cuéntame sobre qué deberíamos educar, o exacto, o sea, qué deberíamos enseñar en las escuelas, en la vida cotidiana, qué debemos enseñar. Claro, entonces en las escuelas, si queremos aplicar la filosofía del budismo, lo que debemos hacer es acoplar lo que se enseñaría a una persona que quiere ser monje o monje budista. Entonces uno de los elementos esenciales, una de las ideas esenciales que se debe enseñar es las creencias del óctuple noble sendero. ¿Qué es esto? El óctuple noble sendero es el sendero que nos conduce a las personas hacia la felicidad y hacia la liberación del sufrimiento. Ahora, espérame un ratito. ¿A qué te refieres con sufrimiento? ¿Qué es? Porque dolor o de dónde nace esa palabra. Bueno, el sufrimiento en el budismo se conoce como dukkha. Y la liberación del dukkha se refiere a que todas las personas, como expliqué en el principio, tenemos apegos que nos hacen sentir que somos infelices y que somos incapaces de realmente alcanzar una felicidad sin depender de otras personas y de otras cosas. Esto podría ser como, por ejemplo, depender de memorizar muchos factores que tal vez no te sirven y te dan angustia, que no son no sé, relevantes para tu vida, para tus intereses. ¿Puede ser eso? Sí, sí, en parte, pero también es la comprensión de que a veces tenemos que simplemente aceptar que tenemos que aprender esas cosas, pero no sufrir al respecto, sino saber distinguir lo que te sirve de lo que no te sirve. Perfecto. Entonces, el óctuple noble sendero tiene claramente 8 puntos y principios importantes. El primero es la recta comprensión, el segundo es el recto pensamiento, la tercera las rectas palabras, el cuarto recta acción, el quinto rectos medios, el sexto recto esfuerzo, el séptimo recta atención y el octavo recta concentración. Entonces, ¿qué significa recto en este sentido? Recto significa vivir una vida en la que haces el bien, en el que, por ejemplo, recto pensamiento. A veces, no sé, no hacemos algo malo, pero lo pensamos. Digo, no le voy a robar, pero me encantaría robarle esa cosa porque me encanta. Entonces, ni siquiera dejarse guiar por esos pensamientos. Obviamente somos seres humanos y para eso la meditación y el yoga nos ayuda. Tenemos estos pensamientos, los aceptamos, pero los desechamos, dejan de ser útiles en nuestra vida. Entonces, el fin es ser una buena persona para no continuar viviendo en un mundo de sufrimiento, sino encontrar una felicidad y una sabiduría interna. Exacto, y me imagino que el hecho de decir ser una buena persona o simplemente es cuando estás liberada de cierta manera o aceptas o distingues de lo que te hace bien y de lo que no te hace bien. Exactamente.